XXXXXXXX. La lluvia seguía cayendo, como siempre en este país olvidado por la paz. Habíamos dicho adiós a Jiraiya, y aunque esa despedida dejaba un vacío palpable, nuestro propósito estaba más claro que nunca. Ahora estábamos solos, y con esa soledad venía una nueva responsabilidad: la creación de lo que sería Akatsuki. Sabía que el destino de este mundo shinobi iba a pasar por nuestras manos, y aunque Yaiko tenía sus propias ideas sobre cómo lograrlo, yo, como transmigrador, ya conocía el desenlace. Sabía el poder que Akatsuki llegaría a representar, y también sabía el sufrimiento que eso traería. Pero había algo que diferenciaba mi perspectiva de la de Yaiko. Yo no podía permitirme idealismos ingenuos. El viaje de regreso a la aldea de la lluvia era una oportunidad para planificar los primeros pasos. Konan y Yaiko caminaban a mi lado, conversando sobre los sueños que tenían para el futuro. La idea de una organización que uniera a los shinobi y trajera la paz resonaba constantemente en Yaiko, pero en mi mente, sabía que el camino hacia esa paz sería mucho más oscuro de lo que él imaginaba. Nagato, tenemos que crear algo que el mundo recuerde, dijo Yaiko, con su habitual entusiasmo. Algo que sea diferente, que no esté basado en la violencia, sino en la cooperación. Akatsuki podría ser la respuesta para todos los pueblos que sufren en esta guerra interminable. Lo escuchaba, pero en mi interior, sabía que no sería tan sencillo. El mundo shinobi no funciona solo con buenas intenciones. Para sobrevivir y prosperar, debíamos ser más que una simple organización de idealistas. Estoy de acuerdo, Yaiko, respondí, con un tono que indicaba apoyo, pero también una advertencia implícita. Pero también debemos ser realistas. La paz no llegará solo con palabras. Necesitamos fuerza, organización, y sobre todo, un plan a largo plazo. Yaiko me miró con esa sonrisa confiada que siempre mostraba cuando hablábamos del futuro. Por eso te tengo a ti, Nagato. Eres la mente que va a hacer que todo funcione. Tú y Konan pueden ver cosas que yo no puedo, y eso es lo que nos va a hacer invencibles. Konan, por su parte, mantenía su silencio habitual, observando el horizonte con atención. Aunque pocas veces intervenía en nuestras conversaciones, su mirada aguda dejaba claro que ella también tenía sus propias ideas. Nosotros tres éramos el núcleo de Akatsuki, y eso significaba que nuestro enfoque tenía que ser absoluto. Mientras avanzábamos por los caminos húmedos, sabía que nuestro viaje de regreso a la aldea de la lluvia no sería sencillo. Los shinobi de otras aldeas aún nos consideraban una amenaza, y era cuestión de tiempo antes de que alguien tratara de detenernos. En este mundo, la violencia era inevitable, y aunque Yaiko quería evitarla, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que nos viéramos envueltos en otra batalla. Y no pasó mucho antes de que eso sucediera. A mitad del camino, sentí la presencia de enemigos antes de que siquiera los viera. 5 shinobi de la aldea de la roca. Iwagakure nuevamente, enviando a sus fuerzas para asegurarse de que no sobreviviera ninguna amenaza en las fronteras. Podía sentir su intención asesina desde lejos. Tenemos compañía, dije en voz baja, deteniéndome en seco. Yaiko y Konan reaccionaron de inmediato, adoptando posiciones defensivas. Sabían que, a pesar de nuestros ideales, la guerra aún nos alcanzaría. No se trataba de buscar pelea, pero el mundo shinobi no nos iba a dar elección. Están cerca, añadió Konan, su voz serena como siempre, pero con un brillo peligroso en los ojos. Los shinobi de la roca aparecieron de entre los árboles, moviéndose con la seguridad de quienes han cazado antes. Sabían a quienes se enfrentaban, pero no les importaba. Para ellos, solo éramos obstáculos en su misión, una amenaza que debían eliminar. No hay forma de evitar esto, murmuré, mientras comenzaba a canalizar mi chakra. Este enfrentamiento no era solo una cuestión de supervivencia. Era una prueba más de lo que realmente estaba en juego en este mundo. Sabía que con el Rinnegan y las habilidades que ya había desbloqueado, tenía una ventaja abrumadora, pero también entendía que cada batalla era una lección, un paso hacia algo más grande. Vamos a acabar rápido con esto, dije, con la calma de quien ya sabe cómo va a terminar. El primero de los shinobi de la roca se lanzó hacia nosotros, pero no necesitaba gastar mucha energía. Banshitenin fue suficiente para atraerlo hacia mí, y con un solo movimiento, lo derribé antes de que pudiera siquiera tocar el suelo. Los otros intentaron atacar simultáneamente, pero ya estaba preparado. Shinra Tensei los lanzó hacia atrás con la fuerza de una repulsión abrumadora, destrozando los árboles cercanos y dejándolos incapacitados. Yaiko y Konan se movían con precisión, acabando con los rezagados mientras yo mantenía el control sobre el campo de batalla. Era una rutina ya.
No había emoción en el combate, solo una eficiencia fría y calculada. Pero, a pesar de la facilidad con la que manejábamos a nuestros enemigos, sabía que este no sería el último enfrentamiento. El camino de regreso a la aldea de la lluvia estaba lleno de obstáculos, y cada batalla solo reforzaba mi convicción de que Akatsuki tendría que ser más fuerte que cualquier organización existente. No se trataba solo de hablar de paz. La paz, en este mundo, solo llegaría con el control absoluto. La lluvia seguía cayendo, pero ahora se mezclaba con el eco de nuestros pasos y la tensión que se respiraba en el aire. 5 shinobi de la aldea de la roca estaban frente a nosotros, su objetivo claro: eliminarnos. Pero no sabían lo que se les venía encima. Había pasado un año desde que el poder del Rinnegan comenzó a manifestarse en mí. Ahora, ya no me sentía intimidado por el mundo shinobi ni por aquellos que pensaban que podían desafiarme. Yo era diferente. No solo tenía el conocimiento de este mundo, sino que poseía un poder que solo unos pocos podrían siquiera comenzar a comprender. Nagato, comenzó Yaiko, con esa chispa de duda en su voz que reconocía fácilmente. No te preocupes. Esto es mío, lo interrumpí, con una mirada firme. No necesitaba que nadie interviniera esta vez. Iba a encargarme de estos shinobi personalmente. El primer shinobi fue el más imprudente. Lanzó una serie de kunai con explosivos adjuntos, tratando de forzarnos a dispersarnos. Sabía lo que estaba intentando, pero para mí, esos ataques eran insignificantes. Shinra-tensei, pronuncié con un tono tranquilo, levantando mi mano. La onda gravitatoria repulsiva salió de mí en un estallido silencioso. Los kunai explotaron en el aire, incapaces de acercarse, y el shinobi que los había lanzado fue arrastrado hacia atrás como una hoja en el viento, estrellándose contra un árbol cercano. Su cuerpo cayó, inmóvil. No había terminado con él, pero lo había apartado del camino por el momento. Los otros 4 shinobi no se quedaron quietos. 2 de ellos comenzaron a formar sellos de manos rápidamente, canalizando jutsus de tierra y viento en un intento de sobrecargarme con ataques combinados. Sus movimientos eran predecibles, pero eso no me hacía subestimarlos. Sabía que la verdadera amenaza de estos shinobi no radicaba en su habilidad individual, sino en su trabajo en equipo. Pero yo también tenía mis ventajas. Banshee Tenin, susurré, extendiendo mi mano. La gravedad cambió a mi favor, atrayendo a uno de los shinobi hacia mí como si fuera una simple marioneta. El ninja intentó resistirse, pero era inútil. Fue arrastrado hacia mí sin poder hacer nada al respecto, y antes de que pudiera reaccionar, lo inmovilicé. Ahora sabrás lo que es enfrentarse a un Uzumaki, dije mientras extendía mi brazo. Las cadenas de adamantina del clan Uzumaki emergieron de mi cuerpo, serpenteando con una velocidad mortal. Se enrollaron alrededor del cuerpo del shinobi, inmovilizándolo completamente. Pude sentir cómo intentaba luchar, pero las cadenas Uzumaki no eran simples ataduras. Eran una extensión de mi voluntad, fortalecidas por el poder del Rinnegan. Nagato, ¡cuidado!, gritó Conan desde un lado. El tercer shinobi había lanzado una serie de técnicas explosivas, tratando de atraparme mientras estaba concentrado en el otro enemigo. Pero ya había anticipado el ataque. Muy predecible, murmuré, soltando el cuerpo del shinobi atrapado para centrarme en el siguiente ataque. Con una precisión calculada, utilicé las cadenas para desviar las explosiones, mientras lanzaba otra onda gravitatoria para derribar a mi atacante. No había ningún error en mis movimientos, cada paso era calculado, cada decisión tomada con el conocimiento de alguien que ya sabía lo que vendría. Pero aún no había terminado. El verdadero enfrentamiento estaba por comenzar. Los 2 shinobi restantes se movieron con más cautela, dándose cuenta de que el ataque frontal no iba a funcionar. Ambos retrocedieron, formando una estrategia más calculada. Sabían que su única oportunidad era atacarme desde múltiples ángulos al mismo tiempo, forzándome a dividir mi atención. Inteligentes, pero no lo suficiente, pensé. El shinobi que controlaba el estilo viento lanzó una ráfaga de cortes afilados como navajas de aire hacia mí, mientras su compañero utilizaba el estilo tierra para levantar enormes bloques del suelo, que fueron lanzados en mi dirección. Sabía que no podía repeler ambos ataques al mismo tiempo de forma directa. Pero, en lugar de retroceder, me quedé completamente quieto. Nagato, susurró Yaiko, con una mezcla de asombro y duda. No necesitaba responder. Sabía lo que estaba haciendo. Justo cuando los ataques estaban a punto de impactar, activé las cadenas de adamantina nuevamente, no para atacar, sino para protegerme.
Las cadenas emergieron de mi cuerpo en múltiples direcciones, formando una barrera alrededor de mí, desviando las navajas de viento y rompiendo los bloques de tierra en mil pedazos. La explosión de fuerza fue devastadora, y el eco de la destrucción resonó en todo el campo de batalla. Pero yo seguía en pie, completamente ileso. Ahora es mi turno. Con un gesto rápido, lancé las cadenas hacia los dos shinobi restantes, envolviendo a uno y empujando al otro hacia atrás con otra onda gravitatoria. No iban a escapar. Esta batalla no iba a terminar aquí. Sentía el poder del Rinnegan fluyendo por todo mi cuerpo. Sabía que estaba alcanzando nuevas alturas de control, pero no iba a acabar con ellos de inmediato. Quería poner a prueba todas mis habilidades, quería ver hasta dónde podía llegar ahora que entendía todo lo que este cuerpo podía hacer. Pero eso, sería en el próximo movimiento. La tensión en el aire era palpable. Los shinobi de la aldea de la roca habían mostrado una valentía admirable al enfrentarse a mí, pero en este momento, esa valentía se tornaría en desesperación. Sabían que el poder que estaba desatando no era algo común. El Rinnegan y las cadenas de adamantina del clan Uzumaki no eran herramientas para la contención. Eran armas de destrucción pura. Y esta batalla no sería una simple demostración de fuerza. Sería una masacre. Los dos shinobi que quedaban no sabían qué hacer. Los otros tres ya estaban fuera de combate, y aunque intentaban mantenerse firmes, su miedo era evidente. Los podía oler en el aire, sentir en sus movimientos. Estaban aterrados. Nagato, susurró Yaiko, con una mezcla de sorpresa y preocupación. Pero yo no estaba escuchando. La ira y la necesidad de poner fin a esta pelea de una vez por todas dominaban mi mente. Sabía que lo que estaba por hacer no sería fácil de ver, pero no me importaba. Esto no era un juego, y el mundo shinobi no permitía misericordia. Los shinobi de la roca se lanzaron hacia mí una vez más, desesperados por encontrar alguna forma de detenerme. Pero ya era tarde. ¿Así quieren morir?, dije, mientras mis ojos brillaban con el poder del Rinnegan. Las cadenas de adamantina surgieron de mi espalda con una velocidad y ferocidad que no habían visto antes. No eran simples ataduras esta vez, no. Estas cadenas iban a destrozarlos. Cada una de ellas se movía con precisión, como serpientes hambrientas, listas para devorar a sus presas. El primer shinobi intentó lanzar un jutsu de estilo tierra, pero no tuvo tiempo. Una de mis cadenas lo atravesó en un abrir y cerrar de ojos, rompiendo su armadura y perforando su pecho. Lo levanté en el aire como si no fuera más que un muñeco de trapo, y sin detenerme, lo estrellé contra el suelo con una fuerza brutal. El impacto fue tan fuerte que el suelo tembló, y su cuerpo se desmoronó bajo la presión. Los huesos crujieron, la carne se desgarró, y lo que quedó de él no era más que una masa irreconocible de carne y sangre. Puré de tomate, pensé fríamente. El segundo shinobi, viendo lo que le había sucedido a su compañero, entró en pánico. Intentó retroceder, pero ya era demasiado tarde para él también. Otra cadena lo alcanzó, envolviendo su torso con una presión implacable. Lo levanté por los aires, y con un simple movimiento, lo aplasté contra el suelo repetidamente. Cada golpe era más violento que el anterior, sus gritos de dolor se ahogaban en el sonido de sus huesos fracturándose y sus órganos colapsando. La sangre volaba por todas partes, pintando el suelo bajo mis pies, y cuando finalmente lo solté, su cuerpo no era más que una masa de carne destrozada. No quedaba nada de él que pudiera reconocerse como humano. Su forma había sido completamente desfigurada, transformada en una pila sangrienta de lo que una vez fue un shinobi. El campo de batalla estaba cubierto de sangre. Los shinobi de la roca habían sido destrozados, aplastados bajo el poder del Rinnegan y las cadenas de adamantina. No había piedad en lo que acababa de hacer, solo una brutal eficiencia que mostraba lo que realmente era el poder en este mundo. Baiko y Conan se quedaron quietos, observando en silencio. Sabían que lo que acababan de presenciar no era solo una victoria, sino una declaración de lo que éramos capaces de hacer. Nagato, Conan rompió el silencio, su voz suave pero llena de comprensión. Ya no hay vuelta atrás. Sabía que tenía razón. No había arrepentimiento en mí. Solo un sentido de justicia, un entendimiento de que en este mundo shinobi, el poder era lo único que importaba. Si queríamos construir algo diferente, algo que fuera más que solo ideales vacíos, teníamos que demostrarlo con fuerza. Miré a los cuerpos desparramados frente a mí, sus vidas destrozadas y sus cuerpos convertidos en masa sanguinolenta. Sabía que este era solo el comienzo. El Rinnegan aún tenía más por mostrarme, y yo estaba listo para descubrir cada secreto, para desatar cada gota de poder que este ojo me ofreciera.
No dejaré que nada nos detenga, dije finalmente, mi voz firme, sin emoción alguna. No importa cuán cruel se vuelva esto. Solo importa lo que logremos al final. La sangre se mezclaba con la lluvia, formando pequeños charcos que se extendían por todo el campo de batalla. El olor a muerte impregnaba el aire, y a pesar de la brutalidad de lo que acababa de ocurrir, no sentía nada. No había remordimiento, no había duda, solo una frialdad que se había asentado en mí con cada batalla, con cada muerte. Antes de reencarnar en este mundo, nunca hubiera imaginado lo que significaba realmente la guerra. La brutalidad, la sangre, la desesperación. Todo era diferente a lo que había leído en las páginas de un manga o visto en la pantalla. Este mundo era real, la sangre era real, y la muerte estaba en cada esquina. El shinobi que quedaba aún respiraba, pero apenas. Su cuerpo estaba destrozado, sus ojos llenos de terror mientras intentaba moverse, arrastrándose por el suelo empapado de lluvia y sangre. Ya no tenía fuerzas, su vida colgaba de un hilo. Lo había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Me acerqué lentamente, cada paso resonando con el eco de la guerra que no se detenía. Mi mente ya no veía esto como una simple pelea, era una ejecución. Esto era lo que significaba la guerra en su forma más pura y cruda. No tenía que ser así, dije, aunque no sé si hablaba para él o para mí mismo. Con una mirada vacía, levanté una mano, llamando a una última cadena de adamantina. La cadena surgió de mi cuerpo, serpenteando como una serpiente cazando a su presa. No hubo resistencia. Cuando la cadena se enroscó alrededor de su cuello, el shinobi apenas tuvo tiempo de soltar un último grito antes de que apretara con una fuerza tan brutal que su garganta se cerró por completo. El crujido de sus huesos resonó en el aire, seguido de una explosión de sangre que se derramó por el suelo. No hubo gloria en su muerte, solo un final rápido y despiadado. Su cabeza se inclinó hacia un lado, su cuerpo colapsando, y el charco de sangre a su alrededor solo creció. Este era el resultado de la guerra, el resultado de enfrentarme. No había nada heroico en esto. Mis pensamientos se movieron rápidamente mientras observaba los cuerpos destrozados frente a mí. Era un reencarnado, eso no había cambiado, pero la persona que había sido antes ya no existía de la misma manera. Estos últimos meses, estos años, habían hecho más que cambiar mi perspectiva. Me habían transformado en algo más. Sabía que la paz que tanto anhelaba no podía lograrse solo con palabras, no en un mundo como este. Yahiko hablaba de esperanza, de crear una organización que trajera un cambio real. Pero la realidad que ahora entendía era que el único poder que cambiaba algo aquí era el de la fuerza. La paz no se da, se toma. Con sangre, con sacrificio, con decisiones que algunos no pueden soportar. Mi alma reencarnada del siglo XXI ya no podía aferrarse a los ideales de un mundo lejano. Aquí, en este universo shinobi, yo era un soldado, un comandante, y al final, un destructor si eso era lo que se necesitaba. Caminé entre los cadáveres, los cuerpos destrozados que había dejado a mi paso. Algunos estaban irreconocibles. El cráneo de uno había sido aplastado por la fuerza de las cadenas, el rostro desfigurado hasta no ser más que carne ensangrentada y huesos rotos. Otro tenía sus costillas completamente expuestas, abiertas como si su torso hubiera sido destrozado desde adentro, con sus órganos esparcidos por el suelo. Las entrañas colgaban de lo que quedaba de su cuerpo, una masa de sangre y vísceras que solo resaltaba el horror de lo que acababa de hacer. Pero no me detuve. No había necesidad de mirar atrás. Lo que estaba delante era lo único que importaba ahora. Konan y Yahiko se acercaron lentamente. Ninguno de los dos dijo una palabra al principio. Sabían que algo había cambiado, no solo en la batalla, sino en mí. Yahiko había intentado mantener sus ideales durante todo este tiempo, pero sabía que la crudeza de lo que acababa de ocurrir lo había afectado profundamente. Nagato, esto, comenzó Yahiko, pero sus palabras se desvanecieron. Esto es la realidad, Yahiko, lo interrumpí, mi voz calmada, pero con una dureza que incluso yo podía sentir. No puedes cambiar este mundo sin mancharte de sangre. Y no todos podrán soportarlo. Konan permanecía en silencio, sus ojos fijos en el campo de batalla, pero sabía que ella entendía. Sabía que, a pesar de todo, ella siempre había visto la verdad que Yahiko se negaba a aceptar. El camino que estaba tomando no era el que había imaginado cuando llegué a este mundo. Ya no era el de un simple observador, y definitivamente ya no era el de alguien que podría vivir con manos limpias. La guerra lo había cambiado todo. Y si este era el precio que debía pagar para cambiar el mundo, entonces lo aceptaría sin dudarlo. La batalla había terminado.
Los cuerpos de los shinobi de la roca yacían destrozados en el suelo, convertidos en poco más que un amasijo de carne y huesos. La sangre se mezclaba con la lluvia, formando charcos que parecían tragarse lo que quedaba de ellos. No sentí satisfacción, solo una fría realización de lo que este mundo me había enseñado. La paz no llegaría sin violencia. Conan y Yaiko permanecían en silencio a mi lado, sus rostros cargados de tensión. Sabían que la batalla había sido más que una simple confrontación física. Era una muestra de lo que yo estaba dispuesto a hacer, lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Pero ellos también sabían que el camino de vuelta a la aldea de la lluvia no sería fácil. Comenzamos el viaje de regreso sin decir una palabra. El sonido constante de la lluvia era lo único que rompía el silencio entre nosotros, y mientras caminábamos, mi mente comenzaba a divagar. El país de la lluvia no había cambiado mucho desde la última vez que estuve allí. Era un lugar empapado en conflicto, un campo de batalla eterno donde las esperanzas se disolvían en el barro. No había ninguna otra región en este mundo shinobi que encapsulara tanto sufrimiento y desesperación como lo hacía este país. Mientras caminábamos, pude sentir los recuerdos de mi vida pasada resurgir en mi mente. Sabía lo que el país de la lluvia representaba, no solo para nosotros, sino para el mundo shinobi en general. Este país siempre había sido un símbolo de destrucción, de dolor y de la guerra sin fin. Pero para Yaiko, Conan y para mí, era el lugar donde habíamos decidido comenzar nuestro sueño de paz. Pero ahora, ese sueño parecía más distante que nunca. Sabía que Yaiko todavía mantenía esa esperanza viva. Sabía que para él, Akatsuki era la respuesta, el vehículo que nos llevaría hacia una nueva era de cooperación y unidad entre los shinobi. Sin embargo, yo ya no podía ver las cosas de esa manera. Después de todo lo que había pasado, después de ver el verdadero rostro de este mundo, sabía que la paz no podía alcanzarse sin control absoluto. Mientras avanzábamos, pude notar cómo las aldeas del país de la lluvia seguían sumidas en la pobreza. Las casas estaban desgastadas, la gente apenas se movía con la energía suficiente para sobrevivir. Los estragos de la guerra eran evidentes en cada rincón. Para estos aldeanos, no importaba quién ganara la guerra, quién era el Kage más poderoso o qué técnica legendaria se usara en combate. Ellos solo querían sobrevivir, pero la guerra les había arrebatado incluso esa simple aspiración. Nagato, vamos a cambiar esto, dijo Yaiko en un momento, su voz llena de una mezcla de determinación y esperanza. Lo conocía bien. Sabía que no dejaría morir esa chispa que siempre lo había mantenido en pie, incluso cuando todo se desmoronaba a su alrededor. Lo miré de reojo, con mi mente en dos lugares a la vez. Sabía lo que él quería lograr, y una parte de mí todavía deseaba que fuera posible. Pero yo ya había visto el verdadero rostro de la guerra, lo que se necesitaba para cambiar algo en este mundo. Sí, lo haremos, respondí, aunque mis palabras no tenían el mismo tono optimista. Sabía que nuestra visión de cómo lograr ese cambio no era la misma. Para Yaiko, Akatsuki era un ideal de paz, pero para mí, era algo más. Era una herramienta, una vía para obtener el control absoluto que me permitiría forzar al mundo a una paz bajo mi dominio. El viaje continuó, el clima lluvioso nunca cesaba. Cada paso que dábamos me recordaba lo lejos que habíamos llegado y cuán diferente era mi percepción de este mundo ahora. Mi alma reencarnada traía consigo el conocimiento de lo que este mundo shinobi sería, de lo que estaba destinado a ocurrir. Pero mi vida en este mundo me había mostrado algo más. La verdad cruda de lo que significaba sobrevivir aquí. A medida que nos acercábamos más al corazón del país de la lluvia, podía sentir una tensión en el aire. La guerra continuaba, incluso cuando no podías ver los ejércitos. Los shinobi de las grandes aldeas seguían utilizando nuestro país como un campo de batalla, como si las vidas de las personas aquí no tuvieran ningún valor. La ira que sentía en mi interior crecía. Sabía que el país de la lluvia solo dejaría de ser una víctima cuando alguien fuerte lo controlara. Y ese alguien, debía ser yo. Las lluvias constantes, las miradas vacías de los aldeanos, todo lo que veía a mi alrededor me recordaba que, aunque Yaiko todavía tenía esperanza, yo había cambiado. Este mundo me había cambiado, y no podía ignorar esa realidad. Caminamos durante horas, pero el viaje aún no había terminado. El país de la lluvia nos esperaba, y con él, el próximo paso en nuestro destino. Sabía que, al regresar, tendríamos que enfrentar nuevas decisiones, nuevas batallas. Akatsuki estaba destinado a cambiar el curso del mundo, pero ya no era solo la visión de Yaiko la que guiaba nuestros pasos. Yo sabía lo que debía hacerse. El control total. Esa era la única forma en la que el país de la lluvia dejaría de ser una víctima.
Y aunque no lo dijera en voz alta, sabía que ese sería el verdadero propósito de Akatsuki bajo mi liderazgo. La lluvia seguía cayendo, constante y fría, reflejando el conflicto interno que ahora cargaba en silencio. Finalmente, después de días de caminata bajo la lluvia interminable, la silueta de la aldea de la lluvia apareció en el horizonte. Nuestras ropas estaban empapadas, nuestros cuerpos cansados, pero lo que más pesaba era lo que nos esperaba. El país al que regresábamos no era mejor que cuando lo dejamos. En todo caso, las cosas habían empeorado. El país de la lluvia había sido siempre una tierra en disputa, una víctima de los conflictos de los poderosos. Este lugar estaba lleno de miseria, guerra y muerte. Las casas, aunque funcionales, parecían abandonadas a la intemperie. Las calles estaban vacías, los rostros de las pocas personas que veíamos reflejaban un profundo cansancio. El país entero se estaba desmoronando. Cada paso que dábamos mientras nos acercábamos más a la aldea reforzaba esa sensación de decadencia. Los habitantes caminaban con los hombros encorvados, como si llevaran sobre ellos el peso de una historia de sufrimiento que no podían dejar atrás. Los niños miraban a su alrededor con una mezcla de miedo y resignación, mientras los adultos pasaban junto a nosotros sin hacer contacto visual. Sus vidas estaban marcadas por la violencia, y lo sabían. Baiko fue el primero en romper el silencio que habíamos mantenido durante horas. Tenemos que hacer algo. No podemos permitir que esto siga así, dijo, con una mirada decidida en su rostro. Podía sentir su frustración. Ver a su gente sufriendo lo afectaba profundamente. Conan asintió en silencio, pero yo sabía que compartía la misma sensación de impotencia. Ambos tenían una visión clara de lo que querían para este país, pero la realidad era más cruel de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. Yo, en cambio, mantenía mi calma exterior. Sabía que no podíamos salvar a este país con simples palabras o promesas vacías. No, la solución estaba en algo mucho más grande, algo que ya había empezado a vislumbrar. La guerra nunca dejaría de existir, no sin el control absoluto. Mientras avanzábamos por las calles embarradas y rotas de la aldea, mi mente vagaba entre las posibles soluciones. Baiko creía en una paz lograda a través de la cooperación, y aunque admiraba su voluntad, sabía que la realidad de este mundo shinobi no permitía tal idealismo. Cuando llegamos al centro de la aldea, el estado del lugar era aún peor. Las tiendas estaban vacías, los mercados apenas funcionaban. La gente intercambiaba comida y medicinas como si fueran los últimos bienes en el mundo. La pobreza y el hambre se palpaban en el aire. No hay esperanza para estas personas, no mientras la guerra siga consumiéndonos, dijo Conan, su voz baja, pero llena de una tristeza que rara vez dejaba ver. Baiko miró a su alrededor, sus puños apretados con frustración. El país que él quería salvar estaba colapsando ante sus ojos, y sabía que el tiempo no estaba a nuestro favor. La guerra había arruinado este lugar, y cada día que pasaba lo hundía más en el olvido. Por eso tenemos que construir Akatsuki, Yaiko, dije finalmente, mi tono más firme de lo habitual. Sabía lo que estaba en juego. Este país no podía esperar más. No podíamos esperar más. Yaiko me miró, su expresión llena de esa mezcla de esperanza y duda que siempre cargaba. Él quería creer en la paz, pero también sabía que no estábamos en un mundo donde las ideas puras cambiarían algo por sí solas. Yo, por mi parte, estaba cada vez más convencido de que Akatsuki no sería solo una organización de paz, sino algo más. Algo que tomaría el control necesario para garantizar que estos sufrimientos no volvieran a repetirse. Mientras caminábamos hacia las áreas más afectadas, donde la guerra había dejado cicatrices imborrables, vi a un grupo de aldeanos en las sombras, observándonos con desconfianza. En sus ojos había miedo, no hacia nosotros específicamente, sino hacia todo lo que representábamos como shinobi. Para ellos, todos los shinobi traían destrucción, sin importar de qué lado estuvieran. Míralos, Yaiko, dije, señalando a los aldeanos que intentaban ocultarse en las ruinas. Mira en qué se han convertido. Han dejado de creer en los shinobi, en las aldeas, en el sistema. Para ellos, solo somos otra amenaza. Yaiko asintió, su rostro sombrío. Sabía que estaba enfrentando una verdad dolorosa, pero también sabía que su voluntad no flaquearía. Él seguiría luchando por esa paz en la que tanto creía, pero yo sabía que necesitábamos más que solo ideales. No podemos fallarles, dijo Yaiko en voz baja, casi para sí mismo. Si no hacemos algo pronto, este país se perderá para siempre. Yo lo sabía. Pero sabía también que la única manera de cambiar algo en este mundo era a través del control total.
La idea de la paz solo funcionaría si todas las piezas del tablero estuvieran bajo un mismo mando, bajo el poder de alguien que pudiera garantizar que nunca más hubiera guerra en estas tierras. Akatsuki sería el vehículo para eso, no solo para lograr la paz, sino para imponerla. Baiko todavía no lo entendía completamente, pero llegaría el momento en que vería que la única manera de salvar este país, y el mundo, era tomando el control absoluto de todo. Caminamos más allá del centro, adentrándonos en las zonas más devastadas. Las ruinas de edificios que alguna vez habían sido hogares ahora eran refugios improvisados para aquellos que habían perdido todo. El dolor y la desesperación eran parte del aire que se respiraba en cada rincón de la aldea. Este lugar se estaba hundiendo. Y nosotros éramos la última esperanza de cambiarlo. Lo que sea necesario, Nagato. Lo que sea necesario para traer paz, dijo Yaiko, con una firmeza que pocas veces mostraba. Lo miré a los ojos y supe que, aunque él no podía verlo aún, su idealismo se enfrentaría a la realidad brutal de este mundo. Asentí, con una determinación interna que no podía compartir completamente con él en ese momento. Sabía que, al final, la paz llegaría, pero solo cuando el control total estuviera en nuestras manos. Y la aldea de la lluvia sería el primer paso. El sonido del metal chocando contra metal, las explosiones de jutsus y los gritos de los shinobi llenaban el aire. El frente de batalla de la Segunda Gran Guerra Shinobi era un caos perpetuo, donde los ninjas de Konoha luchaban incansablemente para mantener sus posiciones. Los líderes de la aldea, sabiendo que el destino del país dependía de estas batallas, habían desplegado a sus mejores combatientes para enfrentarse a las fuerzas de las otras aldeas. Minato Namikaze, aunque joven, ya era un estratega nato y uno de los combatientes más veloces de Konoha. En medio del combate, sus ojos se mantenían atentos, observando cada movimiento de los enemigos, analizando los patrones de ataque. La guerra había sido su campo de entrenamiento, y su reputación como un ninja de élite comenzaba a crecer. Minato, necesitamos que cubras el flanco derecho, ordenó un comandante de Konoha, sabiendo que solo Minato tenía la velocidad suficiente para llegar a tiempo y contener el avance del enemigo. Minato asintió sin dudar. No había tiempo para vacilar en el campo de batalla. La vida de sus compañeros dependía de su rapidez y precisión. Con un destello, desapareció en un parpadeo de velocidad, utilizando su habilidad característica para teletransportarse hacia el flanco derecho, donde un grupo de shinobi de la roca intentaba romper la defensa. Mientras tanto, en el centro del campo de batalla, los comandantes de Konoha se mantenían al tanto de los movimientos de las otras aldeas. Danzo Shimura y otros altos mandos observaban el desarrollo de la guerra, evaluando las pérdidas y planificando la siguiente estrategia. La situación no es favorable, dijo Danzo en voz baja, su rostro endurecido. A pesar de nuestra ventaja inicial, los ninjas de la roca y la niebla están presionando en todos los frentes. Si seguimos así, las bajas aumentarán rápidamente. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, observaba en silencio. El peso de cada decisión recaía sobre sus hombros. Sabía que cada comando que daba podría significar la vida o la muerte de sus hombres. No podemos retroceder, respondió Hiruzen, con un tono grave. Si caemos aquí, el enemigo tomará las aldeas fronterizas y tendremos una crisis de refugiados. Debemos seguir adelante, cueste lo que cueste. Danzo, con su siempre pragmática visión, asintió, aunque sus pensamientos ya estaban en otra parte. Su enfoque era diferente. Mientras Hiruzen intentaba proteger a todos, Danzo sabía que, en tiempos de guerra, los sacrificios eran inevitables. En otra parte del frente, Jiraiya, Tsunade y Orochimaru, los tres estudiantes de Hiruzen, seguían liderando ataques en las líneas del enemigo. Sus habilidades, aún en desarrollo, ya mostraban el potencial que los convertiría en leyendas en el futuro. Este conflicto parece interminable, murmuró Tsunade, mientras curaba a los heridos con su chakra médico. Su frustración crecía con cada día que pasaba, viendo cómo los jóvenes shinobi caían uno tras otro. La guerra no solo destruía cuerpos, sino también espíritus. Orochimaru, por otro lado, mantenía su frialdad característica. Aunque no mostraba mucha emoción, su mente calculadora ya estaba trazando estrategias y posibles experimentos basados en las condiciones brutales del conflicto. Para él, la guerra era un escenario perfecto para probar los límites del poder shinobi. Debemos seguir adelante, dijo Orochimaru en su tono suave, pero cortante. Cada batalla nos acerca más a nuestro verdadero potencial. Jiraiya, siempre el más optimista del grupo, observaba el horizonte, sabiendo que su papel en esta guerra estaba lejos de terminar.
Hagamos esto, compañeros, dijo con una leve sonrisa, aunque el cansancio se notaba en su rostro. La guerra no tenía fin a la vista. Las aldeas se desgastaban mutuamente, y los shinobi de todas partes luchaban por mantenerse vivos un día más. Minato, ahora en el flanco derecho, enfrentaba a los ninjas de la roca con una velocidad y precisión casi imposibles de seguir. Cada movimiento era calculado, cada golpe, letal. Pero en su interior, sabía que esta guerra no terminaría con una sola victoria. La segunda gran guerra shinobi continuaba, y Konoha seguía luchando por mantenerse en pie. El barro bajo mis pies parecía aferrarse a mis botas, haciéndome sentir más pesado con cada paso que daba. La lluvia no cesaba, y el sonido de la guerra retumbaba en la distancia, un recordatorio constante de que no había descanso en esta batalla interminable. La aldea de la roca había apostado todo en este conflicto, y yo, como uno de sus shinobi, debía hacer lo mismo. Mi aldea necesitaba esta victoria. No éramos solo soldados en una guerra, éramos la esperanza de nuestras familias, de los niños que esperaban que su país no fuera devorado por la guerra. Sabía que Konoha no se detendría. Siempre avanzaban, con su arrogancia y su supuesta voluntad de fuego. Pero yo no podía permitir que su idealismo nos aplastara. Sabía que, si caíamos, mi gente sería la siguiente en la lista de sacrificios. Mi nombre no importaba en este campo de batalla, lo único que importaba era la misión. A lo lejos, pude ver a mis compañeros en la distancia, shinobi de la aldea de la niebla, moviéndose con la misma precisión que nosotros. Era una alianza incómoda, pero necesaria. Los líderes de nuestras aldeas habían acordado unir fuerzas para detener a Konoha y sus aliados. Sabíamos que si Konoha avanzaba más, sería nuestro fin. La estrategia era clara. Debíamos cortar su línea de suministros, dejar que se desgastaran en esta tierra inhóspita mientras intentaban avanzar. El país de la lluvia era perfecto para esto, con su terreno traicionero y el clima que nunca cesaba. Pero cada día que pasaba, Konoha demostraba ser más difícil de detener. Sus shinobi eran fuertes, y aunque no lo admitiría en voz alta, sabía que hombres como Minato Namikaze eran una amenaza real. Lo había visto luchar en la distancia, moviéndose más rápido de lo que el ojo podía seguir. Había matado a muchos de mis camaradas, pero yo no lo permitiría más. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de explosiones cercanas. Sabía que la batalla estaba acercándose más de lo que había previsto. Miré a mi alrededor, viendo las caras de mis compañeros de la roca. Todos compartíamos el mismo sentimiento. No había margen de error. Nos están empujando hacia el este, dijo uno de mis superiores, su voz áspera por el cansancio. Debemos replegarnos y reagruparnos con los de la niebla. Asentí, sin necesidad de más órdenes. Sabía que la lucha estaba por intensificarse. Correr entre los árboles mojados, sintiendo la tierra succionarme los pies, era parte de nuestra rutina diaria en esta guerra. Las emboscadas eran comunes, y teníamos que estar alertas en todo momento. El enemigo podía aparecer en cualquier momento, pero nosotros también éramos cazadores. Sabíamos que en este conflicto, quien golpeara primero tenía la ventaja. A lo lejos, pude ver a los shinobi de la aldea de la niebla. Ellos eran diferentes a nosotros. Más fríos, más calculadores. Su técnica de ocultarse en la niebla los hacía difíciles de rastrear y aún más difíciles de vencer. Había rumores de un ninja prodigio entre sus filas, un joven maestro del elemento agua que podía controlar la niebla a su voluntad. Aunque no lo había visto en acción, su reputación precedía sus habilidades. Me acerqué a uno de los capitanes de la niebla, quien nos esperaba con su máscara de hidromasaje típica de su aldea. No podías leer nada en su rostro, pero su voz era tan gélida como el agua que manipulaba. Konoha está avanzando más rápido de lo previsto, dijo con un tono neutral. No podremos mantener esta línea si no cortamos su suministro en las próximas horas. Sabía que tenía razón. Las fuerzas de Konoha no se detenían fácilmente, y cada vez que los enfrentábamos, sentía que sus ninjas se volvían más letales. Era como si cada derrota los volviera más fuertes, más decididos a acabar con nosotros. ¿Qué propones? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Debemos lanzar un ataque sorpresa mientras están reagrupando a sus tropas, respondió sin dudar. Si logramos dispersarlos lo suficiente, podremos frenar su avance. Ya están cansados y no conocen bien el terreno como nosotros. Era un plan arriesgado, pero en la guerra, todos los planes lo eran. No había opción de retirarse o esperar refuerzos. Si no actuábamos ahora, perderíamos la oportunidad de frenarlos.
El ataque comenzó al anochecer, cuando la visibilidad era escasa y la lluvia se hacía más pesada. La niebla invadió el campo de batalla, y aunque yo no podía manipular el agua como los shinobi de la niebla, sabía cómo moverme entre ella. Nos acercamos en silencio, como sombras entre los árboles, mientras el enemigo se reagrupaba. Los shinobi de Konoha no nos vieron venir al principio, pero cuando lo hicieron, fue demasiado tarde. El caos se desató rápidamente, y los gritos de alerta se mezclaron con el sonido de las explosiones. Mi misión era simple: atacar, causar la mayor cantidad de bajas posible y desaparecer antes de que pudieran contraatacar. Vi a un ninja de Konoha caer frente a mí, su cuerpo atravesado por un kunai antes de que pudiera reaccionar. Sentía la adrenalina correr por mis venas, pero no había espacio para la emoción. Este era el trabajo. Matar o morir. A lo lejos, vi un destello amarillo, y supe de inmediato lo que significaba. Minato Namikaze estaba en el campo. Mi corazón dio un vuelco, pero sabía que no podía dudar. El enemigo era fuerte, pero nosotros también lo éramos. No podíamos permitir que Konoha avanzara más. El viento frío y el incesante golpeteo de la lluvia se mezclaban con los gritos de dolor y las explosiones que sacudían el suelo bajo nuestros pies. El campo de batalla era un caos, una amalgama de sombras moviéndose a una velocidad mortal, de jutsus desgarrando el aire, y de vidas cortadas de manera tan rápida como cruel. Este no era un combate honorable, ni mucho menos una oportunidad de demostrar valentía. Esto era guerra en su forma más cruda y despiadada. Desde donde me encontraba, la línea de Konoha intentaba mantenerse, pero era evidente que los ninjas de la roca y la niebla no tenían intención de retroceder. Estaban decididos a romper nuestras defensas, y yo sabía que, si no hacíamos algo pronto, nuestras fuerzas empezarían a colapsar. Mantengan las posiciones. Gritó un capitán, su voz apenas audible entre el estruendo de la batalla. Pero las órdenes no significaban nada cuando el enemigo ya estaba sobre nosotros. A mi derecha, vi a un joven chunin de Konoha caer al suelo, su garganta cortada por un kunai que ni siquiera vi venir. La sangre salía en chorros, mezclándose con el barro bajo sus pies. No hubo tiempo para reaccionar, solo un instante en que sus ojos, abiertos por la sorpresa, se apagaron para siempre. El shinobi de la niebla que lo había matado se movía con la precisión de un asesino entrenado. No hubo piedad en sus movimientos, y antes de que pudiera siquiera procesar la muerte de mi compañero, ya estaba lanzándose hacia mí. Jutsu de estilo agua. Bala de agua. Gritó, su voz resonando por encima del ruido. Una ráfaga de agua surgió de sus manos, tomando la forma de una bala que atravesaba el aire con una velocidad letal. Mis reflejos me salvaron. Salté hacia un lado, sintiendo la bala rozar mi costado antes de estrellarse contra el suelo y levantar una nube de barro. Pero no había tiempo para descanso. Este shinobi no iba a detenerse. Me lancé hacia él, mis kunai listos, pero antes de que pudiera acercarme, sentí un destello de chakra detrás de mí. Otro ninja de la niebla había aparecido, usando la técnica de ocultación en la niebla para acercarse sin ser visto. Su cuchillo brillaba en la oscuridad, directo hacia mi cuello. No lo permitiré. Grité, concentrando mi chakra en los pies, impulsándome con una velocidad que apenas me permitió evitar el golpe. Sentí el aire cortarse junto a mi oreja. La batalla se volvía más cruel con cada segundo. No había espacio para errores, ni para remordimientos. Cada uno de nosotros luchaba por nuestras vidas, por la aldea que habíamos jurado proteger. El campo de batalla no tenía lugar para la piedad, y cada ataque era un recordatorio de que el siguiente movimiento podía ser el último. Más adelante, vi cómo otro equipo de Konoha estaba siendo arrasado. Un escuadrón de la roca había lanzado un ataque coordinado con jutsus de estilo tierra, creando una serie de pilares y bloques que aplastaban a nuestros ninjas como si fueran moscas. Un grito de dolor desgarrador me indicó que uno de nuestros Jonin había caído, aplastado bajo el peso de una roca que le había roto el cráneo en 1000 pedazos. La sangre salpicaba el suelo, y el sonido de huesos rompiéndose resonaba en mi mente. Esto no era lo que imaginé cuando me uní a la fuerza Shinobi. Esto no era el heroísmo que nos contaban en la academia. Esto era carnicería. Me arrojé hacia el frente, sintiendo el chakra arder en mis venas mientras lanzaba una serie de kunai hacia los enemigos que avanzaban. Cada golpe tenía que ser certero, cada movimiento milimétricamente calculado. No había margen para dudar. Uno de mis kunai encontró su objetivo, clavándose en el cuello de un ninja de la roca. Vi cómo su cuerpo se derrumbaba, el brillo en sus ojos apagándose mientras caía de rodillas, ahogándose en su propia sangre.
Pero no había tiempo para procesar lo que acababa de hacer. Otro enemigo se acercaba, su rostro distorsionado por la furia de la batalla. A lo lejos, vi a Minato moverse con su velocidad legendaria, un destello amarillo que aparecía y desaparecía en el campo de batalla. Cada vez que lo veía, había menos enemigos en pie. Pero incluso él, con su increíble habilidad, no podía cubrir todo el campo de batalla al mismo tiempo. Sabía que esta guerra se decidiría por aquellos que pudieran resistir el caos, aquellos que no se dejaran quebrar por la brutalidad de la lucha. Pero la verdad era que, la guerra ya nos estaba quebrando a todos. Orochimaru, más al frente, desataba su propia forma de terror en el enemigo. Vi cómo sus serpientes se abalanzaban sobre un grupo de shinobi de la niebla, devorándolos vivos, sus gritos de agonía apenas audibles por el estruendo. No había honor en lo que Orochimaru hacía, pero no se necesitaba honor cuando la muerte estaba en cada esquina. Finalmente, llegué a un pequeño claro, donde un grupo de mis compañeros de Konoha se reunía, heridos pero aún luchando. El cansancio era evidente en sus rostros, pero también había una determinación feroz. Sabíamos que si no resistíamos, Konoha caería. Debemos mantener esta posición, dije, con la voz firme aunque mi cuerpo temblaba por el cansancio. No hay otra opción. Sabíamos que era una mentira. Sabíamos que, aunque lucháramos hasta el último aliento, la guerra no tendría piedad con nosotros. Pero no teníamos otra opción. Este era el destino de un shinobi en guerra. Este era el infierno al que habíamos sido enviados. La batalla continuaba, con cada segundo cobrando más vidas. Pero nosotros seguíamos avanzando, porque en esta guerra no había espacio para retroceder. El enemigo no mostraría piedad, y nosotros tampoco podíamos permitirnos tenerla. Este era el verdadero rostro de la guerra. El aire estaba pesado, cargado con el olor metálico de la sangre y el humo de las técnicas explosivas que estallaban a nuestro alrededor. Apenas podía escuchar mis propios pensamientos entre el estruendo de la guerra. Mis compañeros caían, uno tras otro, mientras los enemigos de la roca y la niebla seguían empujando, intentando quebrar nuestra línea de defensa. Pero aún estábamos aquí. Aún luchábamos. El enemigo avanzaba con una intensidad implacable, pero Konoha no se rendía. Cada ninja que caía era reemplazado por otro, y aunque nuestras filas se adelgazaban, sabíamos que retroceder no era una opción. La aldea dependía de nosotros, y nosotros dependíamos de nuestra capacidad para aguantar este infierno. Estábamos atrapados, pero no derrotados. ¡Cuidado!, gritó alguien a lo lejos. Una explosión desgarró el suelo frente a mí, lanzándome de espaldas contra una roca cercana. Sentí el dolor recorrer mi cuerpo, pero no podía detenerme. No había tiempo para el dolor en una guerra. Me levanté con esfuerzo, viendo cómo otro de mis compañeros caía, su pecho atravesado por una lanza de chakra de uno de los ninjas de la niebla. El ataque había sido tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Su cuerpo cayó pesadamente al suelo, sin vida, sus ojos abiertos en una expresión congelada de sorpresa. La furia me recorrió el cuerpo. No había espacio para el miedo o la compasión. Solo quedaba la rabia y la desesperación de saber que cada uno de nosotros podría ser el siguiente. Me lancé hacia adelante, con mis kunai listos, buscando venganza por mis compañeros caídos. El ninja de la niebla que había matado a mi amigo se dio vuelta, listo para recibirme. Sus ojos fríos, sin emociones, me recordaron que para él, esto era simplemente otro día en el campo de batalla. El enemigo no tenía piedad. Yo tampoco la tendría. Muere. Grité, lanzando un kunai hacia su pecho. Pero no era un adversario fácil. Con un giro ágil, desvió mi ataque con un kunai propio, moviéndose con una fluidez que indicaba su experiencia. Sabía que no sería una pelea rápida. Mientras intercambiaba golpes con el shinobi de la niebla, sentí la batalla volverse aún más intensa a nuestro alrededor. Los jutsus volaban en todas direcciones, iluminando el campo de batalla con explosiones de fuego, agua y rayos. Podía oír los gritos de los heridos, el crujido de los huesos rotos y el sonido cortante de las hojas chocando en combates cuerpo a cuerpo. Mi enemigo lanzó un jutsu de agua, creando un látigo que me alcanzó antes de que pudiera reaccionar. El agua cortó mi brazo como si fuera una espada afilada, y aunque pude esquivarlo en el último segundo, el dolor me paralizó por un instante. TSK, demasiado lento, dijo con un tono frío, acercándose con su kunai en alto, listo para terminar la pelea. Pero no me iba a rendir tan fácilmente. Aproveché el impulso y, en el último momento, desvié su kunai con mi propio cuerpo, dejándome caer al suelo para evitar el golpe mortal.
Su arma pasó rozando mi rostro, y antes de que pudiera reaccionar, le clavé mi kunai en el costado. Sentí la resistencia de su carne y huesos, y luego el calor de la sangre que comenzó a manchar mi mano. Su expresión cambió, su frialdad se desmoronó por un segundo mientras el dolor lo invadía. Cayó de rodillas, mirándome con sorpresa y agonía, pero no tuve tiempo de observar más. La batalla aún continuaba, y aunque había derrotado a este enemigo, sabía que no sería el último. Minato apareció de nuevo en el campo de visión, un destello de luz que cruzaba el campo de batalla. Sus movimientos eran un borrón, y donde antes había enemigos, ahora solo quedaban cuerpos. La velocidad de Minato seguía siendo incomprensible para cualquiera que no hubiera visto su poder antes. Era la única razón por la que nuestra línea no había colapsado completamente. Sin embargo, incluso él, con toda su habilidad, no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. El campo de batalla era vasto, y el enemigo seguía lanzando oleada tras oleada de ataques. Orochimaru, mientras tanto, había liberado sus serpientes, una marea de criaturas reptantes que devoraban a cualquier enemigo que se cruzara en su camino. Su sonrisa sádica se mantenía mientras observaba el caos que había creado. Era un monstruo en el campo de batalla, pero uno necesario. Jiraiya luchaba más adelante, su cuerpo cubierto de heridas, pero su espíritu inquebrantable. Lanzaba jutsus de fuego, quemando a los enemigos a su alrededor, pero incluso él mostraba signos de agotamiento. La guerra estaba desgastando a todos nosotros. Sabía que no podíamos resistir mucho más tiempo sin apoyo. El frente estaba a punto de romperse, y cada segundo que pasaba, más compañeros caían a mi alrededor. Pero no había tiempo para detenerse, no había tiempo para llorar a los muertos. Esta era la guerra. No retrocedan. Gritó un comandante de Konoha desde algún lugar cercano. Debemos mantener la línea. Pero mantener la línea significaba seguir matando, seguir viendo cómo los rostros de los enemigos se apagaban con cada golpe, seguir luchando por una paz que parecía cada vez más lejana. Sabía que este campo de batalla sería nuestro cementerio si no encontrábamos una manera de cambiar el rumbo. Pero hasta ese momento, solo podíamos luchar, un golpe tras otro, un paso más hacia el borde del abismo. El otro lado del campo de batalla, la perspectiva de la roca. El campo de batalla era un infierno que no cesaba, pero desde donde estaba, las cosas eran claras. Konoha había traído este caos a nuestras puertas. La aldea de la roca no quería esta guerra. Nosotros no éramos los agresores. Konoha, con su ambición y sus ansias de expansión, había forzado nuestras manos. No estábamos aquí por elección, sino porque defendíamos nuestro hogar de la arrogancia de una aldea que se creía invencible. A mi alrededor, los shinobi de la roca seguían luchando con ferocidad. Cada golpe que daban no era solo para sobrevivir, era para proteger nuestras tierras, nuestras familias. Sabíamos lo que Konoha quería: aplastar nuestra aldea, debilitarnos hasta el punto de no poder levantarnos jamás. Eran ellos quienes traían la muerte y la destrucción, quienes ponían en peligro nuestras fronteras. Mientras corría hacia el siguiente punto de combate, mi mente no podía evitar pensar en lo injusto que todo esto era. La hoja se vestía de héroe, hablaban de su voluntad de fuego, pero lo único que veía en el campo de batalla eran las cenizas que ellos mismos habían dejado. No retrocedan. Gritó uno de los capitanes de la roca, con la voz rasgada por la intensidad de la batalla. Pero resistir no era suficiente. Sabía que cada minuto que pasaba, nuestras fuerzas se debilitaban más. Konoha era fuerte, lo sabíamos, pero no podían quitarnos lo que era nuestro sin luchar hasta el último hombre. No permitiríamos que se llevaran lo que habíamos construido. A lo lejos, vi a uno de los ninjas más reconocidos de la hoja. Minato Namikaze. Ese destello amarillo que había segado tantas vidas entre nuestras filas. No pude evitar maldecir entre dientes. Konoha siempre tenía a sus prodigios, a esos ninjas legendarios que parecían cambiar el curso de la batalla con solo aparecer. Pero nosotros no éramos menos. Nosotros éramos los hijos de la tierra, endurecidos por años de guerra, y aunque no tuviéramos un héroe con un nombre brillante, nuestra voluntad no se rompería. Cerca de mí, un escuadrón de la roca estaba luchando contra un grupo de ninjas de Konoha, usando las técnicas de estilo tierra para bloquear sus movimientos. Nuestro jutsu de estilo tierra era lo que nos diferenciaba. Sabíamos cómo usar el terreno a nuestro favor, cómo atrapar al enemigo en trampas imposibles de escapar. Divídanse. Ordenó uno de los capitanes de la roca. Bloqueen sus movimientos y háganlos retroceder hacia el valle. Era un plan claro. Konoha confiaba en su fuerza bruta, en su habilidad para moverse rápidamente y aplastar a sus oponentes.
Pero nosotros podíamos usar la tierra para detenerlos, para atraparles y aplastarles bajo el peso de la misma tierra que ellos intentaban conquistar. Mientras avanzaba entre el caos, no pude evitar ver cómo uno de mis compañeros, un ninja veterano, era abatido por un kunai que se incrustó profundamente en su cuello. Su cuerpo cayó al suelo en un sonido seco, su vida apagada en un instante. La sangre manchó la tierra, y su rostro, que alguna vez había sido orgulloso, ahora era una máscara inmóvil de muerte. La furia me invadió. ¿Cuántos más debían morir antes de que Konoha viera lo que estaban haciendo? Ellos eran los verdaderos villanos aquí, destruyendo lo que no les pertenecía, tomando vidas como si no significaran nada. Sabía que no podía detenerme. Cada muerte solo alimentaba mi deseo de luchar con más fuerza. La batalla era feroz, pero el invierno había llegado al campo de batalla, cubriendo la tierra devastada con una capa de nieve que parecía enmascarar temporalmente la brutalidad que había ocurrido en estas tierras. El frío cortaba como cuchillas mientras el viento soplaba, trayendo consigo el silencio de una pausa que pocos habíamos anticipado. Era el fin de año, un tiempo que, en cualquier otra circunstancia, hubiera sido de reflexión y celebración. Pero aquí, en medio de la guerra, no había espacio para festividades. El frío hacía que las cicatrices de la batalla dolieran aún más, que los cuerpos de los caídos quedaran congelados en posturas que jamás deberían haber tenido. Ningún shinobi de ninguna aldea podía evitar ver el peso de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos perdido. Fue durante estos días de crudo invierno que surgió una propuesta. Algunos de los líderes shinobi, aquellos que habían sobrevivido a esta etapa de la guerra, empezaron a hablar en secreto. No se trataba de traición, ni de debilidad, sino de algo mucho más humano. No podemos seguir luchando así, dijo uno de los generales de la Roca en una reunión discreta. Estamos perdiendo a demasiados buenos hombres, y el invierno solo empeora todo. Nuestros heridos están muriendo, congelados en el campo de batalla. Desde la hoja, otro comandante asintió lentamente. Los shinobi de Konoha tampoco eran inmunes al frío, al dolor, a la pérdida. Los días de guerra habían sido largos y crueles, y aunque ninguno lo diría abiertamente, la fatiga mental y física estaba aplastando a todos. Proponemos una tregua temporal, dijo un shinobi de la niebla, su voz llena de una calma calculada. 48 horas. Fin de año y año nuevo. Que todos podamos recuperar a nuestros muertos y heridos. Que podamos, por un breve momento, respirar. El silencio siguió a la propuesta, como si la idea de detener la guerra, aunque fuera solo por 2 días, fuera demasiado extraña para procesar. Había un temor latente en la mente de todos. ¿Podíamos confiar en el enemigo? Pero la verdad era que, después de tanto tiempo en combate, la perspectiva de paz, aunque efímera, era una tentación imposible de ignorar. Si aceptamos, dijo un capitán de Konoha, no debe haber ninguna traición. Si alguno rompe esta tregua, lo consideraremos un acto de guerra total. Sus palabras eran severas, pero todos sabíamos que el espíritu de lo que proponía era correcto. Al final, la tregua fue aceptada. Durante 48 horas, habría paz. Un acuerdo frágil, pero un acuerdo al fin. La noticia recorrió las líneas de ambos bandos como un susurro de alivio. Shinobi de todas las aldeas, exhaustos de pelear en un frío inclemente, pudieron bajar sus armas. Era extraño. Después de tantos meses de lucha, la idea de una tregua parecía surrealista. El primer día de la tregua, el campo de batalla cambió. En lugar de las explosiones de jutsus y el sonido metálico de las armas chocando, había un extraño y pesado silencio. Los shinobi de las aldeas salieron de sus trincheras y escondites, caminando con cuidado hacia los límites donde los cuerpos de los caídos yacían congelados bajo la nieve. Los cuerpos, algunos irreconocibles por el tiempo que habían pasado bajo el hielo, eran levantados con cuidado, sus compañeros de aldea cargándolos de vuelta para darles un entierro adecuado. Nadie hablaba. Los ojos de los ninjas se cruzaban a veces, pero no había odio en esas miradas, solo una fatiga compartida, una humanidad que, aunque débil, aún existía en nosotros. Desde mi posición, pude ver a shinobi de Konoha caminando junto a nosotros, los de la roca. Era extraño estar tan cerca de ellos sin tener que luchar, sin la necesidad de defendernos. Nos veíamos como enemigos, pero en esos momentos de tregua, no éramos diferentes. Todos teníamos las mismas heridas, los mismos muertos que llorar. Uno de los shinobi de Konoha, un hombre de mi edad, caminaba cerca de mí mientras recogíamos a nuestros compañeros caídos. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No hubo palabras, pero supe que él entendía lo que yo sentía.
El dolor y el cansancio que llevábamos por dentro eran los mismos. No éramos tan diferentes. A veces pienso que esta guerra nunca acabará, murmuré en voz baja, sin siquiera esperar que él me respondiera. Para mi sorpresa, él lo hizo. Tampoco lo sé. Pero por ahora, estas 48 horas son lo más cercano a la paz que tendremos. El segundo día, el año nuevo llegó de manera silenciosa, sin la celebración que hubiéramos tenido en tiempos de paz. Pero en algún rincón de mi corazón, sentí una pequeña esperanza. No era una esperanza ingenua, sabía que la guerra continuaría tan pronto como acabara la tregua, pero por esos 2 días, habíamos sido algo más que armas para nuestras aldeas. Cuando las 48 horas terminaron, la tregua llegó a su fin, y todos regresamos a nuestras posiciones, esperando que la lucha volviera a estallar. Pero algo había cambiado en el aire, aunque fuera solo un poco. Habíamos compartido el duelo, y aunque sabíamos que las batallas continuarían, la tregua nos recordó que, bajo la armadura y los símbolos de nuestras aldeas, seguíamos siendo humanos. El silencio que había llenado el campo de batalla durante esas 48 horas de tregua había sido más que un simple respiro. Había sido un momento para recordar nuestra humanidad, algo que parecía haberse desvanecido con el paso de la guerra. Pero ahora, con el fin de la tregua, la realidad de la guerra volvía a caer sobre nosotros como un peso aplastante. El frío del invierno no se había ido. La nieve seguía cubriendo el suelo, pero esta vez ya no era un símbolo de paz, sino de la crudeza que estaba a punto de reanudarse. Las líneas de las diferentes aldeas volvían a tensarse, los shinobi afilaban sus kunai y preparaban sus técnicas. Sabíamos que la tregua solo había sido una pausa en la tormenta. La guerra nunca se detenía por mucho tiempo. Miré a mis compañeros, los shinobi de la roca, quienes habían cargado con orgullo y tristeza los cuerpos de nuestros caídos durante esos 2 días. Sus rostros estaban marcados por la fatiga y el dolor, pero también por una resolución fría. Sabíamos lo que venía. Las palabras no eran necesarias. Es hora, dijo uno de los capitanes, con la voz dura y llena de resignación. El sonido del primer kunai cortando el aire marcó el inicio del regreso al combate. La paz temporal se disolvió en un instante. Las aldeas que habían llorado juntas a sus muertos volvían a lanzarse unas contra otras. La tregua había sido un paréntesis en la historia de la guerra, pero no la había cambiado. Volvimos a la guerra, y con ella volvió el caos. Desde mi posición, podía ver cómo las líneas de Konoha avanzaban nuevamente. Esta vez, la nieve hacía más difícil moverse, pero ninguno de nosotros retrocedió. Minato Namikaze estaba ahí, un destello en medio de la tormenta. Sabía que el enemigo aprovecharía cada debilidad que mostráramos, y aunque habíamos compartido esos momentos de tregua, nada de eso importaba ahora. El sonido de los jutsus resonaba en el aire. Explosiones de fuego y relámpagos iluminaban el cielo gris. La nieve se teñía de rojo, mientras los shinobi de ambas partes caían uno tras otro. El invierno no suavizaba la brutalidad de la guerra. Mientras luchaba contra un ninja de la niebla, escuché a lo lejos el grito de alguien familiar. Me giré y vi a uno de mis compañeros de la roca caer al suelo, su pecho atravesado por una espada. Mi corazón se detuvo por un instante, pero no había tiempo para lamentaciones. Sabía que podía ser el próximo si no mantenía mi enfoque. «Levántense», gritó uno de los comandantes, su voz resonando por encima del ruido de la batalla. «No podemos permitir que la hoja gane terreno». La batalla se intensificaba con cada segundo. Los shinobi de la roca utilizaban nuestras técnicas de estilo tierra, levantando barreras y trampas para atrapar a los enemigos, pero Konoha era tenaz. Sus técnicas de velocidad y su capacidad para moverse a través de nuestros ataques hacían que cada golpe fuera una lucha de supervivencia. A lo lejos, pude ver a Orochimaru en medio de la nieve, luchando con una crueldad que pocas veces había presenciado. Las serpientes que invocaba se deslizaban por el campo de batalla, atacando a los ninjas de la niebla con una precisión mortal. No había piedad en sus ojos, solo la determinación de seguir adelante sin importar cuántos cayeran en el proceso. Pero aunque era un enemigo formidable, no me detuve. El odio hacia Konoha seguía ardiendo en mi interior, y mientras veía a mis compañeros caer a mi alrededor, mi único objetivo era devolverles el dolor que nos habían infligido. El frío hacía que mis manos temblaran mientras lanzaba un kunai hacia un shinobi de Konoha, pero no había margen de error. Mi cuerpo ya no respondía como antes, el cansancio del invierno y la guerra acumulada pasaban factura. Sabía que cada uno de nosotros estaba luchando no solo contra el enemigo, sino también contra la fatiga que nos arrastraba hacia la muerte.
La nieve se mezclaba con la sangre, y por un instante, todo se volvió una mancha borrosa. No había diferencia entre las aldeas en ese momento. Todos éramos sombras en un campo de batalla sin fin. La tregua había terminado, y con ella, cualquier atisbo de paz que pudiéramos haber tenido. Ahora, solo quedaba la guerra. El frío, la nieve y la muerte serían nuestros compañeros hasta que uno de los bandos cayera. Pero mientras observaba cómo mis compañeros seguían luchando, con los ojos llenos de determinación, supe que no cederíamos fácilmente. La aldea de la roca seguiría resistiendo, luchando por lo que era nuestro, por nuestras tierras, por nuestros muertos. La tregua había sido solo una pausa, pero la verdadera guerra, aquella que había comenzado mucho antes, estaba lejos de terminar. La guerra había reanudado su curso después de la tregua, el sonido del acero chocando y los gritos de los shinobi volvían a llenar el aire. El campo de batalla era el mismo, pero dentro de mí algo había cambiado. No era Nagato de esta realidad, era un transmigrador, alguien que sabía lo que se avecinaba, que conocía el final de todo este caos. Sabía lo que debía hacer, y ese conocimiento me empujaba a tomar decisiones que cambiarían el curso del destino de la aldea de la lluvia. Mientras observaba la nieve caer sobre los cuerpos caídos en el campo de batalla, no podía evitar sentir que el verdadero conflicto que tenía por delante no era con Konoha o las demás aldeas. Mi lucha era más grande. Era una batalla por la paz, por el control, y por la creación de una nueva era. Nagato, en la otra realidad, había intentado algo similar, pero ahora, yo estaba aquí para perfeccionar su visión. Akatsuki. Ese era el nombre que resonaba en mi mente, el nombre de la organización que traería un cambio radical a este mundo shinobi. Yaiko todavía creía en la paz lograda por la cooperación, pero yo sabía que el único camino hacia una verdadera paz era el control absoluto. Si quería liberar la aldea de la lluvia y terminar con el ciclo de sufrimiento que la guerra había traído, tendría que construir Akatsuki desde los cimientos, pero con un propósito más fuerte y claro. El viaje de regreso a la aldea de la lluvia fue largo y silencioso. Yaiko caminaba a mi lado, con su mirada decidida, aún creyendo que podíamos cambiar las cosas desde el diálogo y la diplomacia. Conan también estaba a nuestro lado, su rostro reflejaba el cansancio de todo lo que habíamos vivido, pero sabía que estaba conmigo. Podía ver en sus ojos que, aunque no lo decía abiertamente, entendía que las cosas no podían cambiar sin sacrificios. Tenemos que hacer algo, Nagato, dijo Yaiko en un momento, rompiendo el silencio que había imperado entre nosotros. No podemos seguir permitiendo que las grandes aldeas destruyan todo a su paso. Debemos unirnos y luchar por la paz. Lo escuché, pero sabía que mi visión de paz era diferente a la suya. La paz no se podía alcanzar simplemente con buenas intenciones. La paz debía ser impuesta, y yo tenía los medios para hacerlo. Sí, Yaiko, respondí, mi voz calmada. Crearemos Akatsuki. Será una organización que traerá el cambio. Pero debemos ser fuertes, más fuertes de lo que somos ahora. Mi mirada se desvió hacia Conan, quien asintió en silencio. Sabía que ella comprendía lo que yo quería decir. No podíamos simplemente hablar de paz. Necesitábamos poder. Y ese poder, estaba seguro, lo obtendríamos. El tiempo pasó rápidamente mientras comenzamos a formar los cimientos de lo que sería Akatsuki. Yaiko creía que nuestra organización debía estar compuesta por aquellos que sufrían la guerra, los marginados, los que habían perdido todo. Pero mientras él reclutaba y convencía a los shinobi, yo empezaba a trabajar en las sombras, utilizando mi conocimiento del futuro para asegurarme de que Akatsuki no solo fuera una organización que luchara por la paz, sino una fuerza imparable. Las enseñanzas de Jiraiya aún resonaban en mi mente, pero sabía que su visión idealista del mundo no funcionaría aquí. La liberación de la aldea de la lluvia solo podía lograrse si tomábamos el control absoluto de la situación. Mi misión era más clara que nunca. Debía hacer lo que Nagato de la otra realidad no pudo lograr a tiempo. La aldea de la lluvia seguía siendo un campo de sufrimiento, atrapada entre las grandes potencias de las aldeas. Nuestra gente estaba agotada, destruida por la guerra interminable, y aunque Yaiko hablaba de esperanza, yo sabía que no había lugar para la esperanza sin acción. Esa misma noche, mientras el viento frío recorría las calles vacías de la aldea, me senté a solas, mirando la ciudad desde la cima de un edificio en ruinas. Mis ojos, los ojos del Rinnegan, me mostraban lo que este mundo realmente era. Vi las cadenas de la opresión, la guerra y el odio. Vi cómo los poderosos utilizaban a los débiles como peones en sus juegos de poder. Sentí una furia profunda crecer en mí. No iba a permitir que esto continuara.
Yo tenía el poder para cambiar todo esto, pero primero, necesitaba encontrar la manera de hacer que Akatsuki se fortaleciera. Los días pasaron y Akatsuki comenzó a tomar forma. Daiko siguió reclutando miembros, pero yo me encargué de entrenar en secreto, de perfeccionar mis habilidades. El Rinnegan me permitía hacer cosas que ningún otro shinobi podía siquiera imaginar. Sabía que, aunque todavía no podía liberar todo su potencial, mi tiempo llegaría. Una noche, después de una reunión con Yaiko y algunos de los nuevos reclutas, me retiré a mi propio entrenamiento. El camino de Asura, una de las habilidades del Rinnegan, me había permitido sobrevivir a varias batallas, pero ahora debía perfeccionar otra de sus habilidades. Sabía que necesitaría todo el poder disponible para tomar el control de la aldea de la lluvia y luego extender mi influencia más allá. El poder absoluto, ese era el único camino para imponer la paz que tanto ansiábamos. La decisión estaba tomada. Akatsuki sería una organización temida y respetada. No seríamos solo una voz más pidiendo paz, seríamos la fuerza que traería esa paz. No importaba cuántos enemigos se interpusieran en nuestro camino, no importaba lo que debiera hacer. Yo sabía lo que tenía que hacer, y lo haría. Daiko aún no lo entendía completamente, pero en algún momento lo haría. Akatsuki debía ser fuerte, y para eso, yo debía ser implacable. La liberación de la aldea de la lluvia era solo el comienzo. Sabía que este mundo shinobi estaba roto, pero también sabía que yo tenía el poder para cambiarlo. Mientras continuábamos con la formación de Akatsuki, sabía que el tiempo corría en nuestra contra. La guerra no se detendría, y si quería alcanzar mi objetivo de liberar la aldea de la lluvia y traer un cambio real, tendría que dominar completamente el poder del Rinnegan. Mi ventaja como transmigrador era clara. Ya conocía muchas de las habilidades que Nagato en la otra realidad había despertado, pero también sabía que podía adaptarlas de manera más eficiente. Cada batalla me acercaba más al dominio total de estas habilidades. El camino de Asura había sido el primero en despertarse. Con él, podía transformar partes de mi cuerpo en armas mecánicas, mejorando mis habilidades ofensivas. Lo había utilizado en batallas anteriores, pero sabía que no era suficiente. Ser un shinobi significa saber cuándo usar la fuerza y cuándo reservarla, y aunque esta habilidad era poderosa, no podía depender solo de ella. Luego estaba la habilidad de las cadenas de adamantina, heredada de mi linaje Uzumaki. Estas cadenas eran increíblemente poderosas, capaces de restringir incluso a las bestias con colas si las dominaba correctamente. Ya las había empleado en algunas batallas, pero también sabía que tenía que perfeccionar mi control sobre ellas. La habilidad de invocación fue una de las siguientes en despertarse. El Rinnegan me permitió invocar criaturas sin necesidad de un contrato previo, algo que era único en este dojutsu. Estas invocaciones eran bestias poderosas y útiles en el combate, capaces de protegerme o atacar sin que yo tuviera que estar presente físicamente. Sabía que podía confiar en ellas para pelear en mi lugar cuando fuera necesario, lo que me permitiría evitar el combate directo y proteger mi propio cuerpo. Con el tiempo, desperté también la habilidad de la gravedad, más conocida como el camino de Deva. Este poder me permitió controlar las fuerzas de atracción y repulsión, lo que se tradujo en una ventaja táctica increíble en las batallas. Podía repeler ataques enemigos o atraer a mis oponentes hacia mí para eliminar cualquier distancia entre nosotros. Era un poder devastador, y sabía que su potencial solo aumentaría conforme aprendiera a usarlo con más precisión. Las barras negras de chakra también se habían revelado como una herramienta invaluable. Estas barras, creadas con mi propio chakra, no solo servían como armas, sino que también eran la clave para controlar a otros cuerpos. Sabía que esta habilidad me sería extremadamente útil para controlar múltiples cuerpos sin tener que arriesgar mi vida en el campo de batalla. Había visto cómo Nagato de la otra realidad utilizaba esta técnica, y yo tenía la ventaja de conocer cómo mejorar su uso. A diferencia de la otra realidad, donde Nagato había sido gravemente herido y confinado a una máquina para seguir peleando, yo podía adaptar esta técnica desde una posición de mayor control. El control de múltiples cuerpos, conocidos como los 6 caminos del dolor, me permitiría estar presente en diferentes lugares a la vez, luchar en varias batallas simultáneamente y evitar daños personales. Era una ventaja que no podía subestimar. Sabía que aún tenía mucho por aprender, pero el tiempo que había pasado en entrenamiento secreto había comenzado a dar frutos. Cada batalla y cada enfrentamiento me había acercado más al control total del Rinnegan.
Mi capacidad para invocar criaturas, manipular la gravedad, controlar múltiples cuerpos, y utilizar las barras negras de chakra me daba una ventaja táctica que pocos shinobi podrían igualar. Sin embargo, aunque tenía un poder significativo, mi mente seguía enfocada en el objetivo principal: liberar la aldea de la lluvia y hacer lo que Nagato de la otra realidad siempre había querido. No sería suficiente simplemente tomar el control. Tenía que crear un nuevo orden. Akatsuki, bajo mi liderazgo, no sería solo una organización que hablaba de paz. Seríamos la fuerza que impondría la paz, controlando cada aspecto del mundo shinobi si era necesario. La liberación de la aldea de la lluvia sería el primer paso hacia ese objetivo, pero ya había empezado a preparar mis estrategias para expandir nuestra influencia mucho más allá de nuestras fronteras. En los días que siguieron, Akatsuki creció en fuerza y número. Baiko todavía creía en una paz pacífica, pero yo sabía que la fuerza y el control absoluto eran los únicos caminos hacia la verdadera estabilidad. Sabía que el tiempo para actuar se acercaba. Pronto, la aldea de la lluvia sería nuestra, y con ella, el poder para cambiar el curso de la guerra y del destino de todas las naciones shinobi. Los ecos de la guerra continuaban resonando en el país de la lluvia. La nieve había cedido, pero el frío persistía, dejando a la tierra un tanto fangosa, mezclando el barro con los restos del conflicto. Desde lo alto de una colina cercana, miraba la zona que habíamos elegido para comenzar a edificar lo que algún día sería la base de Akatsuki. Este lugar, escondido entre las montañas y lo suficientemente apartado del caos central, se convertiría en el epicentro del cambio. Pero mientras observaba el horizonte, mi mente estaba lejos de los detalles inmediatos. No era simplemente Nagato de esta realidad, era alguien que ya sabía lo que iba a suceder, alguien que podía predecir el futuro con precisión. Sabía que la aldea de la lluvia estaba a punto de convertirse en el campo de una confrontación final, una que definiría el destino de todo lo que estaba por venir. Ant de la Salamandra era el nombre que dominaba mis pensamientos. El semidios de la lluvia, un hombre que controlaba esta tierra con puño de hierro, temido por todos los que alguna vez habían intentado oponerse a él. Sabía que si quería liberar esta aldea, tendría que enfrentarme a él. Pero también sabía que no podía hacerlo en este momento. Todavía no estaba listo. Akatsuki no estaba listo. Baiko y Konan confiaban en mí, aunque su visión de la paz era aún más esperanzadora que la mía. Sabían que debíamos luchar, pero todavía no entendían del todo el precio que tendríamos que pagar para cambiar este mundo. Ellos no sabían lo que yo sabía. La brutal traición, el derramamiento de sangre, y las decisiones que tendríamos que tomar, decisiones que cambiarían el destino de todos nosotros. Habíamos encontrado un refugio en las ruinas de una antigua base militar, un lugar olvidado por las grandes potencias durante las últimas décadas de la guerra. Las paredes, desgastadas por el tiempo y el conflicto, ahora servían como el lugar perfecto para construir nuestra resistencia. Sabía que este lugar sería solo el comienzo. Aquí, lejos de los ojos vigilantes de Anz y de las grandes aldeas, comenzaríamos a planificar el futuro. Y aunque Yaiko creía que podíamos alcanzar nuestros objetivos con esfuerzo y cooperación, yo sabía que no sería suficiente. Ant de la Salamandra no era alguien que aceptara la paz fácilmente. Sabía que tendría que hacer algo más, algo que en la otra realidad Nagato había hecho demasiado tarde. Yo debía prepararme para todo, para cualquier eventualidad. Los días pasaban mientras Akatsuki comenzaba a tomar forma. Los shinobi que Yaiko reclutaba eran soldados cansados de la guerra, hombres y mujeres que habían perdido la fe en las grandes aldeas y que veían en Akatsuki una oportunidad para encontrar algo más grande. Los marginados, los olvidados, eran los que se unían a nuestra causa, y aunque sus habilidades no eran comparables con las de los grandes shinobi de Konoha o la Roca, sabía que su lealtad era inquebrantable. Pero no era suficiente. Sabía que, eventualmente, tendría que enfrentar a Anz. La otra opción era formar una alianza temporal con él, pero mi conocimiento del futuro me decía que esa era una opción frágil. Anz solo respetaba el poder, y aunque Akatsuki estaba ganando fuerza, todavía no éramos una amenaza para él. La clave estaba en el control. Sabía que, para poder enfrentar a Ant de la Salamandra, necesitaba perfeccionar el control sobre mis habilidades, y especialmente, sobre la técnica de controlar múltiples cuerpos. Los 6 caminos del dolor serían mi herramienta más valiosa. Sabía que la técnica permitiría que, incluso si mi cuerpo principal no podía estar presente, mi voluntad pudiera extenderse por todo el campo de batalla. Una noche, mientras los demás dormían, salí de la base y me dirigí a un claro en el bosque cercano.
El viento soplaba suavemente entre los árboles, creando un sonido constante que parecía llenar el aire de una calma engañosa. Mi mente estaba llena de pensamientos sobre el futuro, sobre cómo podía cambiar lo que Nagato en la otra realidad no había logrado a tiempo. Comencé a entrenar. Sabía que la única forma de vencer a Anz o de lograr una alianza era dominar completamente mis poderes. El camino de Asura, las cadenas de Adamantina, y las invocaciones del Rinnegan ya estaban bajo mi control, pero sabía que necesitaba más. El control de otros cuerpos era lo que me permitiría llevar la guerra a Anz sin poner en riesgo mi propia vida. Mientras practicaba con las barras negras de chakra, recordaba cómo Nagato, en la